Bienvenidos. Bueno, gracias por sumarse en esta época tan agitada del año. Bueno, la verdad es que el tema es de gran importancia para el sector. Yo voy a ser muy breve, así le doy la palabra a quienes nos van a acompañar hoy en la sesión. Y antes de arrancar, un agradecimiento al Estudio Carranza Torres y, bueno, a Segundo en particular, que, bueno, Segundo coordina la Comisión Tributaria del Clúster y, bueno, y siempre nos está facilitando y acortando y explicitando respecto de estos temas, así que, bueno, gracias Segundo. Antes de pasar a que Segundo haga la exposición, donde se van a estar destacando, digamos, como todas las novedades que tenemos hasta el momento y, digamos, los puntos más importantes de la ley, le doy la palabra a Pablo Guigui, el presidente del Córdoba Technology Cluster, que quiere dar una bienvenida y un anuncio. Hola, buenas tardes. En realidad yo, antes de que Segundo arranque la presentación, solo quería hacer un comentario, una aclaración, porque nosotros habíamos organizado esta reunión para hoy esperando una disposición que tiene que emitir la autoridad de aplicación de la ley, que es la Subsecretaría de Economía y el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, que había información que iba a estar publicada entre miércoles de la semana pasada y ayer lunes, por eso habíamos organizado para hoy este evento, esperando tener mucho más información de la que en realidad tenemos, que tampoco es poca, pero hago esta aclaración para que sepan que por ahí va a haber muchas dudas que todavía no se van a poder responder con precisión y con seguridad, porque sobre todo de la implementación a nivel operativo, mucho lo va a definir esta disposición que va a emitir la autoridad de aplicación, y que ahora la última información que tenemos es que estaría saliendo, si no es mañana mismo, en el transcurso de la semana próxima. Así que nada más, hecho esa aclaración, Segundo, adelante con lo tuyo. Bueno, buenas tardes. Tal como decía Pablo, bueno, la idea de esta charla inicial, teniendo en cuenta que ahora vamos a repasar un poco, teniendo en cuenta que la semana pasada hubo un decreto reglamentario de la ley. Se esperaba que para esta fecha tengamos un nuevo decreto reglamentario más específico, que específicamente establezca la manera en la que se puede aplicar. Lo cierto es que ahora vamos a repasar un poco el derrotero de esta ley en este último tiempo, pero lo cierto es que hasta que esa reglamentación no esté dictada, bueno, hay una parte de la información que todavía nos va a faltar. Sin embargo, voy a ver si puedo compartir. No sé si se ve bien ahí. Bien. Perfecto. La idea de esta charla de hoy, siempre nos enfrentamos al mismo problema cuando tenemos que hablar, sobre todo con el clúster respecto a esta ley, es por ahí la diferencia de conocimiento que hay respecto a esta ley, valga la redundancia, en el sentido en que hay empresas que aplicaron y que estuvieron toda la vida en la ley de software y ahora tienen alguna cuestión muy específica, mientras que hay otras empresas que se acercan ahora a esta conversación para obtener una primera aproximación para saber de qué se trata. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Básicamente, vamos a hacer el repaso de qué se trata la Ley de Economía y Conocimiento, y en cada uno de los puntos específicos, por ahí profundizando un poco más en relación a las novedades que hubo esta última semana, ¿sí? Entonces, comenzando un poco, acá después, cualquier pregunta vamos frenando, y si se hacen varias, si no la dejamos para el final, como Lore nos diga. En cualquier caso, digamos, si bien no es un antecedente directo, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Economía y Conocimiento, teníamos la Ley de Promoción de la Industria del Software 25.922,
que a partir del año 2004 empezó a promover y a brindar beneficios tributarios impositivos a las empresas que realizan software, bueno, en sus distintas modalidades que tanto la ley como la reglamentación fueron estableciendo. Esta ley perdía vigencia a fines de 2019, por lo que a mediados del año pasado salió lo que llamó la Ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que básicamente incluyó dentro de un programa de promoción a otras actividades de la mano del software. Cuando esta ley nueva iba a entrar en vigencia, el 1 de enero de 2020, finalmente no entró, nunca se implementó en AFIP y entró en un derrotero legislativo de reforma que finalmente redundó en la ley 27.570, pandemia al medio y demás, que es un poco lo que vamos a repasar ahora. La semana pasada, mediante el decreto reglamentario 1034, se aprobó la reglamentación de esta ley, que si bien aclara algunas cuestiones en las que la ley es muy general, es insuficiente en cuanto a, bueno, algunos puntos que todavía quedan abiertos. Entonces, bueno, yendo puntualmente y para hacer una mención general nada más a la Ley de Economía y Conocimiento, esta, a diferencia de la Ley de Software, todas estas actividades son las que están promovidas, ¿sí? Entonces, por supuesto, para esta conversación es relevante lo relativo a software y servicios informáticos en todas sus variables. Puntualmente, sin entrar en tecnicismos, el artículo 2, inciso A de la ley, establece en 10 puntos todo lo que se considera actividad de software promovida, ¿sí? Para ser beneficiario de la ley, ¿cuáles son los principales requisitos? Y acá sí es cuando empiezan un poco las aclaraciones que realiza el decreto. En primer lugar, se tienen que tratar de personas jurídicas. Por supuesto, está excluida la promoción. No está de más aclararlo porque sí hemos recibido varias consultas en el estudio al respecto de responsables inscriptos. Solamente las personas jurídicas están en condiciones de solicitar la inscripción al régimen, o la inscripción al registro de empresas promovidas de la economía del conocimiento. Hay que hacer una aclaración que los beneficios que otorga la ley, que ya lo vamos a ver, vienen de la mano de un pedido de inscripción, es decir, se tiene que presentar un trámite, cumplimentar determinados requisitos, llenar varios formularios, todo online, y en principio hacer online, y bueno, recién obtenido una resolución determinada por parte de la autoridad de aplicación, se comienzan a gozar los beneficios. No existen los beneficios de puro derecho, digamos, por el solo hecho de cumplir los requisitos, sino que hay que pasar por un trámite administrativo que llega a su fin con la concesión o no de la inscripción en el registro que da los beneficios. Bueno, entonces, personas jurídicas son las únicas que pueden solicitar. Está excluida la posibilidad de pedirlo por intermedio, bueno, de responsable inscripto, como tributista, cualquier otra figura tributaria que tenga la persona física. Algo que ahora se soluciona de una manera medianamente sencilla, teniendo en cuenta la facilidad que hay para constituir sociedades unipersonales, sociedades por acciones simplificadas, etcétera, que con mediana celeridad hacen que se realice la actividad y se factura de la persona jurídica. Realizar una actividad promovida se exige, y lo aclara una vez más el decreto, que el 70% de la facturación sea vinculada con actividad promovida, ¿sí? Actividad promovida, la que veíamos todas las de software en todas sus variantes, el artículo 2 establece en 10 puntos, el 70% tiene que ser facturación de mínimo una de las actividades que la ley promueve, ¿sí? Y a su vez, mediante la ley de conocimiento, se creó la posibilidad de que, si no se factura, pero se realizan actividades, poder acreditar que efectivamente se hace alguna de las actividades promovidas mencionadas por la ley, por más que esta no sea específicamente facturada como tal. ¿Qué pasa? Termina pasando que hay muchas empresas que realizan actividades vinculadas con la economía del conocimiento, pero que facturan otra clase de productos, como insumos médicos, bueno, varios otros productos que por ahí vienen bebida
el conocimiento y transversalmente está en todas las áreas de la empresa, pero no necesariamente facturan eso. Y por último, normal cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales. Este cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales viene aclarado por el decreto de qué se trata. El cumplimiento de las obligaciones fiscales pasa por un cruce de datos que realiza la Secretaría de Conocimiento con AFIP y que establece cuál es, digamos, le avisa a AFIP a la Secretaría cuáles son las empresas que efectivamente están o no al día una vez emitida una consulta. El cumplimiento de las obligaciones laborales surgirá de la existencia o no de la empresa en el REPSAL, que es el registro de sanciones laborales. Y por último, el cumplimiento de las obligaciones gremiales va a surgir de o bien un libre deuda emitida por el gremio correspondiente a la actividad con la representación mayoritaria de los empleados, o si la actividad no tuviera un gremio al que sea vinculante relacionar a los empleados, como es el caso del software, la reglamentación establece que una simple declaración jurada de la empresa de inexistencia de gremio aplicable a la mayoría de los trabajadores sería suficiente para acreditar el cumplimiento de la obligación gremial. ¿Sí? Entonces, obligaciones fiscales tributarias, obligaciones fiscales laborales y gremiales quedarían acreditadas según la reglamentación de esa manera. No sé si vamos bien. Bueno, seguimos. Sí, cualquier ¿Cómo? cosa, perdón que te interrumpa un segundo, cualquier cosa, si alguien tiene alguna inquietud, lo que sea, puede habilitar el micrófono y hacer la consulta, ¿sí? Bueno, beneficios. Los beneficios están establecidos puntualmente por la ley. Obviamente, por una cuestión de simpleza de exposición los agrupamos de esta manera, pero básicamente se trata de, si se quiere, 5 principales beneficios que, por un lado, vienen de la mano de las contribuciones patronales, que si bien no hay un beneficio específicamente establecido respecto de eso, sí hace que determinado porcentaje de las contribuciones patronales efectivamente pagadas se computen como un bono fiscal para el pago de otros impuestos. ¿Sí? De los componentes que tiene las contribuciones patronales, existen 4 leyes que son la ley de CIPA, la ley nacional de empleo, la ley de asignaciones familiares, que establecen que son las que se van a computar una vez pagado en la nómina mensual de empleados, a los fines de calcular un bono fiscal por el 70% del efectivamente pagado. ¿Sí? Entonces, se calcula el 70% y se genera un bono que sirve para el pago de otros impuestos. Para cualquier impuesto nacional, a excepción de ganancias y exceptuados todos los impuestos anteriores a la inscripción en el régimen. Respecto del cómputo de gravámenes pagados en el exterior, en los casos que existan exportaciones a países que tengan un impuesto análogo al impuesto a las ganancias y tengan un criterio diferente al argentino y por ende existe una doble tributación, todos los impuestos pagados en el extranjero se tomarán como un gasto deducible del impuesto a las ganancias a los fines del cómputo del impuesto acá. No es un pago a cuenta, sino que es un gasto deducible a la hora de determinar el impuesto. Para todos los exportadores y la reglamentación aclara específicamente que en el caso en que haya factura de exportación de 3 meses anteriores a la inscripción en el régimen, se procederá a emitir un certificado de no retención ni percepción de IVA, únicamente para los exportadores que tengan facturas de 3 meses anteriores a la inscripción en el régimen, y se prevé un descuento en el impuesto a las ganancias. Este descuento es progresivo dependiendo del tamaño de la empresa. La gran mayoría de los requisitos son progresivos de acuerdo al tamaño,
En el caso del beneficio de impuesto a las ganancias, es el mismo. Para el caso de las pequeñas empresas, es de 60%, 40% para las medianas y 20% para las grandes. El descuento en el impuesto a la ganancia. Y por último, la estabilidad de los beneficios, que establece que, tenemos una previsión legal, que los beneficios, una vez inscritos en el régimen, los beneficios a los que se acceden no se podrán alterar o no se podrán modificar en perjuicio de la empresa. Eso, a grandes rasgos, son los beneficios, con esas salvedades o esas aclaraciones que efectúa el decreto reglamentario. Puntualmente, respecto al beneficio de bono fiscal generado por pago de contribuciones patronales, en los casos de existencia de estas personas en la nómina o de contratación de nuevas personas de estas características en la nómina, ese bono fiscal asciende a 80%, ¿sí? Por supuesto, siempre que los empleados estén dedicados a actividades vinculadas con la economía del conocimiento. Bueno, en cuanto a los requisitos, a los fines de agruparlos de una manera sintética, tenemos 3 tipos de requisitos, de los cuales la empresa, además de cumplimentar los que antes habíamos visto, que es ser persona jurídica, tener 70% de facturación y tener las obligaciones tributarias, laborales y gremiales al día, necesita cumplir 2 de estos 3 requisitos. Uno que es vinculado con exportaciones, otro que es vinculado con procesos, y otro que es vinculado con desarrollo intelectual, si se quiere, de la empresa. Respecto a procesos, la empresa debe acreditar mejora continua en los procesos de los productos. Esto generalmente se hace por intermedio de la certificación de una norma de calidad. El decreto nuevo todavía no establece claramente cuáles son efectivamente las normas de calidad aplicables o cuál va a ser el criterio que se va a tomar a los fines de computar a los fines de entender que el requisito se encuentra cumplimentado. De cualquier forma, históricamente fue por intermedio de norma de calidad, en la ley anterior así lo era, y en principio así debería ser en este caso también, ¿sí? Entonces, certificar norma de calidad, en principio, al menos para software, cumplimentaría este requisito. Respecto a lo que es exportaciones, también es progresivo de acuerdo al tamaño de la empresa. El requisito de exportaciones se cumplimenta con un porcentaje de facturas sobre el total de la facturación, básicamente. Ese porcentaje también es progresivo, teniendo en cuenta cuál es el tamaño de la empresa. Entonces, para pequeñas empresas se exige un 4% para las micro, un 10% para pequeñas y medianas y un 13% para grandes empresas. Todo eso según la categorización de la CEPIME. Y por último, el tercer requisito, si se quiere vinculado con el conocimiento y con la producción de conocimiento de la empresa, se puede cumplimentar de 2 maneras, o con capacitación o con investigación y desarrollo. En cuanto a la capacitación, es un porcentaje de gasto efectuado, y ahora vamos a ver unas aclaraciones que hace el decreto, de gasto efectuado por sobre la nómina del personal, y en cuanto a la investigación y desarrollo, es un porcentaje de gasto de la empresa por sobre la facturación total anual. ¿Cómo se acredita la investigación y desarrollo? El decreto todavía no nos lo aclara. En general fue siempre en ley de software y era también en la ley de conocimiento previo a la reforma. Se ha acreditado por intermedio de proyectos puntuales tendientes a mejorar los productos ya existentes de la empresa o el desarrollo de nuevos productos. En cualquier caso, todo esto se tiene que efectuar, por supuesto, se acredita, vinculando los distintos gastos de la empresa, desde salarios, se han incluido muebles y útiles, traslados, viáticos, etcétera, dedicados a el desarrollo de esos proyectos puntuales de investigación y desarrollo, que tienen que llegar a cubrir un porcentaje determinado de gastos en relación a la facturación anual. ¿Cuál es el porcentaje exigido? 1% para microempresas, 2% para pequeñas y medianas y 3% para grandes empresas.
si ese porcentaje es gasto en proyectos de investigación y desarrollo en relación a facturación total anual, el requisito está cumplimentado. Mientras que el requisito de capacitación se cumplimenta con tomando como base la nómina personal. ¿Y cuál es el porcentaje que se exige? En relación a la nómina, el 1% para microempresas, el 2% para pequeñas y medianas, y el 5% para grandes empresas. Para el caso de menores de 25 años y mayores de 45 años de edad, que accedan por primera vez a un empleo formal, el cómputo es el doble. ¿Sí? Siempre se computan por el doble. En cuanto a la capacitación como tal, es muy amplio lo que el decreto considera capacitación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la inversión realizada en capacitación puede ser realizada tanto en tiempo, dinero, recursos. Es decir, no hace falta que sea concretamente un gasto económico, una erogación destinada a una institución, sino que también puede gastarse tiempo o recursos, aparte de dinero, de la empresa destinada a la capacitación brindada tanto al personal como a terceros. Se cuenta como gasto de capacitación el efectuado por la empresa a favor de otras personas. Siempre calculado sobre masa salarial bruta, por supuesto, pero es relevante la inclusión de tiempo, dinero, recursos. En primer lugar, también hay que tener en cuenta que en principio se consideran, según la ley, las capacitaciones que se brinden por intermedio de las instituciones del sistema educativo, bueno, previstas en distintas leyes que específicamente se mencionan, pero también dice que se incluirán las capacitaciones que por su especificidad o novedad no estén o no haya oferta en las instituciones del sistema educativo. Por ende, en todo lo que es capacitación, economía y conocimiento, que en general no forman parte de la currícula de estas instituciones, podría en principio computarse como capacitación, y más aún aquellas que sean realizadas no internamente, sino por intermedio de otra institución. Habrá que ver si hay algún decreto más adelante que aclare qué pasa con las capacitaciones internas, pero por lo que surge el texto, al menos ahora actualmente de capacitación, si se logra acreditar cuál fue efectivamente el gasto en tiempo y recursos, posiblemente las capacitaciones internas, mientras no existen en el sistema educativo, puedan computarse también como gasto. Eso en cuanto a los requisitos. Entonces, cumplimentando 2 de 3, es decir, proceso de calidad, exportaciones y investigación y desarrollo, capacitación, uno de estos dos, cualquiera de ambos computa como uno, se podrá cumplir lo que se llaman los requisitos adicionales. ¿Sí? Existe puntualmente excepciones a esto que decíamos, o algunas regulaciones específicas establecidas en la ley, sobre todo en cuanto a las microempresas, que estén catalogadas como microempresas de acuerdo al certificado emitido por la CEPIME, no deberán acreditar más que la realización puntual de actividad vinculada con la economía y el conocimiento, quedando al margen de acreditar efectivamente los requisitos adicionales que veíamos recién. Entonces, solamente acreditando la actividad, la microempresa goza de todos los beneficios. Por un plazo de 4 años. Cumplidos los 4 años, debe amoldarse a los requisitos generales aplicables a otra empresa, o si deja de ser microempresa antes de ese plazo, lo mismo. Bueno, los servicios profesionales tienen algunas, no es relevante ahora ahondar, pero tienen algunas también regulaciones específicas. En particular, y para destacar fundamentalmente, están obligadas a acreditar investigación y desarrollo y proceso de calidad, no cumplimentándose como un requisito adicional la exportación, porque es un requisito básico que se le exige a los servicios profesionales para considerarse promovido. A su vez, también el cómputo de los porcentajes se le da el tratamiento de grandes empresas. Y en cuanto al autodesarrollo entendido como aquel realizado por una empresa para provecho de sí misma o de una empresa vinculada, de acuerdo a la ley de ganancias, no se considerará
como actividad promovida. Cuando existe autodesarrollo, es decir, aquel realizado por una empresa para sí misma o por alguna de las vinculadas, no existirá la posibilidad de promoverse. Excluidos de esto, aquellos casos en que esta venta o esta facturación emitida no sea en carácter de destinatario final, perdón. Es decir, cuando la empresa vinculada es un intermediario, no se considera autodesarrollo, mientras que si la empresa vinculada si es el destinatario final, estamos ante un caso de autodesarrollo y por ende no se puede promover. Bueno. Cabe aclarar unas cuestiones más vinculadas con los beneficiarios de la ley de promoción del software, en particular, bueno, la exigencia que tienen respecto del cumplimiento de todas las auditorías anuales previas a la solicitud, o sea, como empresa del régimen anterior, debieron haber presentado la correspondiente, manifestado la voluntad de continuar previo al 1 de enero del 2020, y deben haber cumplimentado todas las presentaciones anuales y todas las auditorías que queden sin observaciones. Eso como un requisito para la continuidad del régimen y la continuidad de los beneficios. Hecho eso, no deben acreditar requisitos hasta la próxima revalidación, que es bianual, a los 2 años, solamente deben mantenerse en marco del régimen de la ley de software y tendrán los beneficios retroactivos al 1 de enero del 2020. Esto para el caso, obviamente, que esté todo cumplimentado y para el caso en que específicamente salga una inscripción que por ahora es provisoria, pero que en algún momento la autoridad de control tiene que establecerlo como definitivo. ¿Sí? Bueno, pues los costos asociados a estar en el régimen, que básicamente se reducen a un costo de auditoría y a un costo de financiación del FOMPEC, que antes era el FONSOF. Se crea un organismo de control denominado Consejo Consultivo, y bueno, establecieron algunas cláusulas transitorias respecto a, teniendo en cuenta que el régimen de ley de economía y conocimiento establece una revalidación bianual, esto es, cada 2 años debe acreditarse los requisitos que se siguen cumpliendo y que se aumentaron en cuanto a los porcentajes que después establecerá la autoridad de control, de acuerdo a las cláusulas transitorias, y en la medida en que la solicitud de inicio haya sido en marco del ASPO, la solicitud de inscripción, esta revalidación bianual no se va a exigir en el primer periodo. Bueno, eso como introducción a todo esto. Cumplimos el objetivo, Lore, de que sea en media hora toda la información, para pasar ahora a las dudas puntuales que pudiera haber. Sí, acá segundo hay un par de consultas en el chat, si las estás viendo, ¿querés que te las lea? Okay. ¿Las vos? Como vos quieras. Bueno, vamos por partes. ¿Es válida las capacitaciones tomadas en el exterior vía remota, pagadas en el exterior, perdón, son válidas? Pregunta Daniel Langui. Y bueno, lo que se extrae del decreto, hay que ver, a ver, todas estas normas siempre tienen un margen de interpretación, hay que ver si después nos sale alguna aclarando algo más en profundidad, y hay que ver la casuística que se vaya armando, porque la inclusión de las capacitaciones es algo nuevo en relación al régimen anterior. Respecto de eso, entiendo yo por la interpretación de lo que surge del decreto, que en la medida que esas capacitaciones en el exterior hayan sido efectuadas en algún tema que no exista en la currícula de las instituciones educativas oficiales, podrían eventualmente incluirse. ¿Sí? Hay que ver si sale algún decreto aclaratorio más, pero en principio, al menos en mi opinión, y ahí abro a que cualquier otro plantee la suya, podrían computarse siempre y cuando no existan en la currícula.
Yo segundo te agrego a lo que decías. Esto es un tema que se reclamó, se pidió en varias reuniones que hemos tenido con la gente de la subsecretaría que está trabajando en la reglamentación, y no solo pedido del sector nuestro del software, sino de otros sectores como el aeroespacial, el aeronáutico, donde planteaban las únicas capacitaciones posibles para el personal son afuera, es imposible hacerlas acá. La respuesta fue que en principio no estaba contemplado, pero receptaron la inquietud, por lo cual hay que esperar a ver la disposición reglamentaria que termina aclarando puntualmente que será válido para acreditar el requisito de capacitación. Pero está hecho ese pedido, así que esperemos que esté contemplado de alguna manera. Sí, el decreto puntualmente establece, de acuerdo a lo que reglamentará la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo que reglamentará la autoridad de aplicación y demás, pero hasta ahora no existe ninguna norma que específicamente prohíba la capacitación al extranjero, como sí había en el primer decreto reglamentario de la LEC, anteriormente de la nueva LEC que dejó de existir, digamos. En principio, no hay que esperar, pero no hay una exclusión hasta ahora, por lo menos. Bueno, pregunta de Adrián Guigui, si el beneficio se puede deducir desde el primer ejercicio en el que se otorga. Bueno, es una buena pregunta, depende cuál beneficio. El descuento en ganancias todavía no está regulado, en principio sería desde el ejercicio completo siguiente a la inscripción. Es decir, si se obtiene la inscripción en un ejercicio en curso, hay que esperar el siguiente para poder tomar el descuento de ganancias, pero todavía no está aclarado específicamente la reglamentación. Respecto al beneficio de contribuciones patronales o de bono fiscal, es del mes siguiente a la inscripción. Eso sí está aclarado en este decreto reglamentario. Y bueno, el certificado de retención se obtiene automáticamente, o está previsto que se obtenga automáticamente, una vez acreditada la condición de exportador. Que ese sí sería el único automático, si se quiere. ¿Seguimos con preguntas, Lore? Sí, hay otra más en el chat, segundo, no sé si la viste, que tiene que ver con sí, hay varias. de LPS. Hay varias. Georgina, Sí, los que venimos de LPS, llenamos ese formulario que nos piden cuando se armó el LEC, tenemos el empalme automático. A ver, todavía no, tienen, digamos, los beneficios en suspenso, sería la condición. Es decir, hasta que tienen una inscripción provisoria, hasta que se obtenga la inscripción definitiva, y una vez que se obtenga esa inscripción definitiva, se van a poder gozar retroactivamente de todos los bonos y también eventualmente de las ganancias, del descuento en ganancias no tomado antes. Bueno, hubo mucha discusión respecto a qué pasaba con los periodos comprendidos en 2019 en relación a, digamos, con la ley vigente, en relación o diferenciándolos de una vez derogada la ley y entrado 2020. En principio, lo que corresponde hacer, hay que ver cuál es el criterio de la autoridad, es esperar a tener la inscripción definitiva, porque específicamente dice la ley que es retroactiva al 1 de enero de 2020. Déjame que ahí te haga un agregado segundo, porque esto también se conversó el otro día en reunión con la gente de la subsecretaría, y tiene que ver también con la pregunta anterior que vos respondías, la excepción al tema del goce del beneficio de ganancias a partir del ejercicio siguiente a que se produzca la inscripción, del ejercicio que inicie con posterioridad a la inscripción. La excepción a eso son las empresas que vienen del régimen de promoción del software, porque ahí se va a dar un empalme o una retroactividad al 1 de enero 2020
donde se van a acreditar en teoría todos los bonos de las contribuciones que no se disponibilizaron durante el año, y el empalme para ganancias también es automático. Ahora, este automático, no, y respondiendo a la pregunta de Georgina, no, de Adrián, que decía, alguien había preguntado quienes habíamos llenado el formulario, Georgina. No va a ser válida aquella nota que se presentó antes del 31 de diciembre de 2019. Va a haber que presentar nuevamente la intención, digamos, de las empresas que vienen de ley de software y quieren tener continuidad en la ley del conocimiento. La explicación de por qué no va a ser válida es porque al haber cambiado algunas condiciones en la modificación de la ley, ellos entienden que hay que dar la posibilidad de que las empresas, puede haber alguna empresa grande que cuando la deducción de ganancias dejó de ser el 60 y pasó a ser el 20 en la ley que se modificó, ellos plantean, puede ser que una empresa desista. Entonces, sí o sí va a haber que hacer un nuevo trámite que seguramente va a ser por TAD o por algún sistema aplicativo que liberen, y bueno, eso es lo que va a terminar de definir la disposición reglamentaria, pero hay que estar atento porque sí o sí va a haber que hacer un trámite, no va a ser válido aquello que se presentó en 2019. Sí, hoy tuve varias conversaciones con varios asesores también del rubro respecto a cómo interpretaban todo esto. Incluso la secretaria nos decían que la ley es clara en cuanto a que va a exigir puntualmente una inscripción a los que ya venían desde la ley de software. O sea, aparte de exigirte que haber manifestado la voluntad de estar al día con las obligaciones de ley de software, puntualmente se va a exigir un trámite de inscripción que seguramente sea más sencillo que el de los que apliquen de cero, seguramente sea más simple, pero en principio no existe el empalme automático o tener el beneficio automáticamente, sino hay que pasar por un trámite puntual de inscripción. Hay otra pregunta ahí de la misma persona referida a cómo usar el beneficio de las contribuciones siendo exportadores, ya que solo aplica impuestos nacionales menos ganancias. Bueno, es una muy buena pregunta también. La ley específicamente dice que las contribuciones, el bono, se va a poder usar para ganancias en el porcentaje en que la facturación sea exportación. Es decir, si yo facturo 50%, bueno, ahí hay un tema con la interpretación, pero en principio, si yo facturo, si el 50% de mi facturación es exportación, voy a poder usar el 50% del bono para pago de ganancias. ¿Sí? Solo las exportadoras en principio podrían usarlo para ganancias en el porcentaje que sean exportadoras en relación a su facturación. Bueno, Ramiro pregunta lo mismo respecto de la ley anterior, que en principio básicamente, aparte de cumplir todas las obligaciones vinculadas con la ley de software y haber manifestado previo al 1 de enero del 2020 la intención de continuar, seguramente salga un trámite tendiendo a que realicen la inscripción. Existe un registro donde se puede consultar si estamos inscritos correctamente en el beneficio, y una vez obtenida la inscripción, en principio lo que se obtiene es una inscripción justamente en el registro de beneficiarios de economía del conocimiento. Hay que ver si ese es público o privado, pero en principio debería ser, digamos, la empresa promovida debería tener la constancia válida y vigente constantemente de que pertenece a ese registro. Respecto al requisito de cumplimiento de los porcentajes de facturación que han sido modificados respecto a la ley anterior, ¿desde cuándo se computa los 12 meses para el cálculo? Bueno, lo dice específicamente la reglamentación. La facturación se va a computar, quiero leerlo literal, facturación anual de personas. Bueno, se computa a partir del año anterior a la solicitud de inscripción en el registro. ¿Qué, mi amor? Si yo puedo ver, ¿te molesta el ojo? ¿No?
Bueno, muteo a todos por las dudas. Bueno, la exigencia de facturación, o digamos el cómputo de la facturación y de todos los requisitos, son 12 meses anteriores a la solicitud de inscripción. Como el caso de no contar con el 70% de la facturación, de la facturación específicamente en la actividad promovida. Bueno, eso es un supuesto que empezó a existir a partir de la reforma de esta ley, en la que se permite la inscripción en el régimen de empresas que no facturen específicamente, su facturación esté vinculada específicamente con actividades vinculadas con economía del conocimiento. Puntualmente están reguladas en el artículo 2, inciso B de la ley, artículo 2, inciso B de la ley, señor, en el que se establece y se amplía luego en el decreto reglamentario cuáles son este tipo de empresas, que es en aquellos casos en que no se pueda acreditar la realización de actividad promovida en virtud de su facturación, establece distintos criterios que se ponderarán para solicitar esa inscripción. ¿Cuáles son estos criterios? El grado de desarrollo de actividad de investigación y desarrollo, la incorporación de la innovación a cadena de valor estratégicos, el porcentaje de personal afectado a las actividades promovidas, el carácter estratégico de la firma, la existencia de unidades de desarrollo e innovación formales dentro de la organización. Bueno, en fin, distintas cuestiones que hacen a la estructura interna de la empresa y a la naturaleza de los productos o servicios que presta, que vende, tendientes a ver si efectivamente es una empresa que realiza actividades vinculadas con el conocimiento, y en su caso, bueno, establecerán los medios para acreditar que a pesar de no tener la facturación, efectivamente realice esas actividades. Todavía no hay una claridad específica sobre, mira, estos son los formularios que hay que completar, o estas son las cuestiones a acreditar, pero el decreto establece esos parámetros para decir, estamos en presencia o no de una empresa que realiza actividad promovida, a pesar de que no lo facture específicamente así. Segundo. Buenas tardes. Te habla Hugo. Te molesto por lo siguiente, segundo. Respecto de la pregunta de recién del cómputo de los 12 meses para el cálculo de los porcentajes. Si yo vengo de la ley de promoción del software, que tuve la debida acreditación, las auditorías fueron superadas sin ninguna observación, y yo ahora quiero continuar o reengancharme, digamos, en la ley de la economía del conocimiento. Esta nueva ley, la 27506, opera o rige desde el 1 de enero del 2020, a lo cual le agrego, a partir de lo que vos nos contás, que saldrá una norma por la cual exigiría para los reenganchados, llamémosle de alguna manera, de una nueva inscripción que por supuesto operará de acá hacia adelante, porque la norma aún no existe. Teniendo en cuenta ese escenario y a tu criterio, segundo, este cómputo de los 12 meses, ¿cómo te imaginas que yo debiera o que una empresa en estas condiciones debiera contarlo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfectamente. Frente a eso hay dos criterios que hasta ahora no aclaró ninguna reglamentación. Uno es tomar desde el 1 de enero del 2020 hacia adelante. Y otro es tomar a partir de la última auditoría anual, enganchando, manteniendo el término, digamos, enganchando el régimen anterior, ¿sí? Y cumpliendo a partir de esa fecha, computando los correspondientes periodos, tal como se venía haciendo, de la inscripción inicial hasta ahora. En ese sentido, y perdón que te interrumpa segundo, en el caso nuestro, esa última auditoría abarcó hasta julio del 2020. Está claro. Bien, posiblemente eso es algo que todavía no hemos
tenido una respuesta certera ni normativa, ni alguna que convenza desde las autoridades. Posiblemente teniendo en cuenta que se va a exigir puntual, digamos. Entiendo que eso va a ser algo que va a surgir de la resolución de cada empresa que otorgue la inscripción, a partir de cuándo se hace la fecha de corte y a partir de cuándo se deben cumplir y cumplimentar los requisitos de acuerdo a la nueva ley. Ahora bien, hay que ver el caso puntual, porque habría que ver el caso, pero en general el cumplimiento de los requisitos de una ley viene de la mano del cumplimiento de los requisitos de la nueva, es decir, los porcentajes son similares y en todos los aspectos los requisitos son bastante parecidos como para tener una solución de continuidad. No puedo decir a ciencia cierta cuál sería la respuesta a esa pregunta. Creo yo que, digamos, teniendo en cuenta que la ley esta está vigente desde el 1 de enero del 2020, cumplir y defender, digamos, los requisitos a partir de esa fecha tiene su justificación legal, digamos, o estaría encaminado el hecho de decir cumplo los requisitos desde esa fecha, ¿sí? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la ley vigente en ese momento era otra y era con otros requisitos, por ende, bueno, habrá que esperar la reglamentación, ver específicamente en qué podría perjudicar a la empresa alguna interpretación en contrario, pero en principio entiendo yo, y esto es opinión, que el cumplimiento de los requisitos hasta el 1 de enero, a partir del 1 de enero, habilitaría la correcta cumplimiento de todo lo vinculado con la nueva ley. Hay otra postura también, y que también es razonable, hay que ver por dónde se termina inclinando, el hecho de decir que obtener la auditoría o aprobar la auditoría sin observaciones o subsanar las observaciones implica un consentimiento o una validación por parte de la autoridad de control, y por ende a partir de ese momento sería incurrir en el nuevo régimen. Pero si bien nosotros tenemos la retroactividad de los beneficios, no tenemos ninguna norma puntual respecto a la retroactividad del cumplimiento de los requisitos, y por ende, en principio, debería computarse desde el 1 de enero. Pero bueno, los plazos con esta ley y con este año fueron tan inverosímiles que habrá que ver primero qué se regula en general y después en los casos puntuales hacia dónde se encarga. Esta discusión se tomó también al momento de cumplir todas las distintas declaraciones, todas las presentaciones anuales, y decir qué hago con los porcentajes correspondientes este año, y se terminaron declarando todos en la mayoría de los casos. Por ende, bueno, no tiene... Habrá que esperar. Entiendo yo, en mi opinión, en principio, si yo acredito que desde el 1 de enero vengo cumpliendo los requisitos exigidos por la ley a partir del 1 de enero, estoy en cumplimiento de la ley, y por ende la inscripción tiene que proceder siempre y cuando haya cumplido todo lo otro, ¿no? Perfecto, Segundo, desde ya gracias por la aclaración, ¿sí? Por favor. Segundo, quedaron un par de preguntas en el chat. Una de Adrián, ¿cómo se acredita y posteriormente audita? ¿Qué requisitos hay para aplicar a la capacitación? En calidad vía consultoras certificadas, ¿cómo es en capacitación? Bueno, en capacitación, en principio, lo decíamos, se acredita por intermedio de acreditar el gasto realizado en instituciones del sistema educativo, como lo define la ley, de acuerdo a distintas leyes que regulan la educación. Eso como primera medida. Ahora bien, la reglamentación, como decíamos, da lugar a incluir también como capacitación a otro tipo de capacitaciones, no necesariamente provenientes del sistema educativo, y en la medida en que estas no estén incluidas en la currícula de las instituciones de este sistema. Por ende, y todavía se deja sujeto a lo que la autoridad establezca. Por ende, todavía no hay claridad respecto a, acá tengo que acreditar los gastos en capacitación, te lo acredito de esta manera, pero en principio, debería ser por intermedio de instituciones del sistema educativo, y de lo contrario,
por intermedio del comprobante emitido por las instituciones que no sean del sistema educativo y que brinden capacitaciones específicas en actividades vinculadas con la economía del conocimiento. Bien. Después Natalia pregunta si ya se puede realizar la inscripción. Todavía no, estamos esperando, justamente es el decreto que estamos esperando respecto de cómo se realiza la inscripción. Y Natalia también pregunta si la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios que se publicó hace unas semanas, ¿cuándo entran en vigencia? Eso entra en vigencia y es aplicable únicamente a las empresas que estén inscritas en el régimen, de acuerdo al decreto reglamentario que lo promulga, algo que me faltó en el PPT, pero que tiene vigencia una vez que se obtiene la inscripción. O sea, vigente ya está la norma, pero sin operatividad porque no hay empresas inscritas. Bueno, ahí concluimos con las preguntas del chat. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, puede habilitar su micrófono o dejarnos la pregunta por el chat, como prefiera. Perdón, ¿cómo están? Ignacio Santa Cruz, Sitex. Una pregunta de los requisitos, 2 de los 3 para aplicar. Antes se usaba que I+D era sobre mejora de los productos actuales, pero escuché en otros comentarios, en otros foros, que en este caso no iba a aplicar mejoras sobre productos actuales, sino que tenía que ser realmente desarrollo de nuevos productos. ¿Eso realmente es así? ¿Es opinión? Porque no hay nada concreto. Gracias. Y mira, la ley, como ley, establece puntualmente investigación y desarrollo que incluya novedad, original y o creatividad. Novedad, originalidad y o creatividad. Respecto de eso, no hay una exclusión para los productos ya desarrollados, es decir, este I+D puede ser destinado a la mejora o a la ampliación de funcionalidades, etcétera, de desarrollo de productos ya existentes. Antes, puntualmente y específicamente, lo establecía la reglamentación, en la ley, tanto en la ley de software como en la ley de economía y conocimiento anterior, vamos a decirle. Al día de hoy no existe esa reglamentación, no existe. Pero lo que tampoco existe en la ley actual es una exclusión puntual de productos ya existentes, digamos. Por ende, ese I+D puede ser destinado, al menos en principio, de acuerdo a la interpretación que surge de los elementos normativos que hay hasta ahora, podría incluirse el I+D aplicado a productos ya existentes. Perfecto, gracias. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Ahí Adrián nos dejó un comentario en el chat, fecha de próximo conferencia, charla. Sí, probablemente sí. Apunte a eso. A ver, por más que toque en pleno enero, seguramente apenas esté publicada la disposición reglamentaria, vamos a organizar otra charla para tratar de pasar en limpio todo lo que hoy Segundo no pudo responder con precisión por falta de definiciones, así que apenas... Sí, la próxima vamos a apuntar que sea bien práctica. Que sea bien práctica. Ya teniendo en concreto instrucciones para el paso a paso, para la inscripción y bueno, todos los detalles que no podemos pasar en limpio hasta que no tengamos esa reglamentación. Respecto al cupo, Daniel, sí, en realidad no ha habido modificación en ese sentido. No hay un cupo para las empresas. La ley habla de un cupo fiscal que genera alguna incertidumbre en el sentido que podría afectar a todos, pero no hay mucha claridad y cuando lo hemos consultado la respuesta ha sido que nos quedemos tranquilos porque en principio
A ver, había una preocupación, sobre todo por la puerta que se abre a las nuevas actividades que promueve el régimen de economía y conocimiento en relación a lo que era la ley de software que tenía mucho más acotado, y en muchas de esas actividades las definiciones de qué empresas podían ingresar al régimen no estaban del todo claras. Entonces, por ese lado, explican que se puso ese cupo para tener algún respaldo si se les disparara la cantidad de solicitudes y por lo tanto el costo fiscal que esto implicaría. Pero en principio para las empresas de software esperamos que no haya ninguna dificultad en ese sentido. Bien. Hay una pregunta de Daniel que dice si se sigue manteniendo el cupo para que... Esa es la que acaba de responder Pablo. Y respecto, perdón. Y respecto al requisito de capacitación, sí, en principio, digamos, a ver, se toma la nómina de los últimos 12 meses y se toma, en base a eso, el cálculo en gasto de capacitación respecto a ese mismo periodo, digamos. O sea, los gastos cuentan a partir de esos, en el transcurso de esos 12 meses anteriores aplican. Sí, tal cual, Daniel, como vos decís, a seguir esperando porque hay mucho por definirse todavía. Como yo les comentaba al principio, la idea de esta reunión, esperábamos tener ya todo esto publicado oficialmente. Se ha demorado un poquito, pero bueno, apenas tengamos eso, organizaremos otra. Hay mucho interés en esto, así que desde la pileta, la playa o donde los encuentre a cada uno, nos conectaremos. Con barbijo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz año, gracias Segundo. Muchas gracias a todos. Gracias Segundo, gracias a todos. Gracias Lore y Pablo. Buen año. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año, Lorenzo. Gracias. Felicidades, nos vemos el año que viene. Hasta luego. Chao, felicidades. Hasta luego.